llegado al punto en nuestro recorrido por el credo niceno donde debemos introducir a algunas personas clave, entre ellas a Alejandro de Alejandría y a Arrio. ¿Quiénes fueron ellos? Bienvenidos a otro episodio de Teología para la Vida, un podcast del Ministerio Hispano de Misión a Norteamérica de la Iglesia Presbiteriana en América. Entonces, ¿quiénes fueron Alejandro y Arrio? Alejandro fue uno de los obispos más importantes del cuarto siglo. El periodo de su obispado fue desde el 312 después de Cristo hasta su muerte en el año 328 después de Cristo. La ciudad en la que sirvió como obispo fue Alejandría, una importante ciudad en Egipto. Por el otro lado, Arrio, oriundo de Libia, era uno de los presbíteros más populares y preparados en aquella misma ciudad. Alejandría. Su oficio como presbítero lo ejerció en la iglesia de Baucalis. Ahora bien, ¿qué tienen que ver ellos con el credo niceno? Prácticamente todo. Me explico. De acuerdo con los historiadores, todo comenzó en el año 318 después de Cristo, con una serie de desacuerdos teológicos entre Alejandro y Arrio. ¿De qué eran estos desacuerdos? Eran respecto a la persona del Hijo. Arrio enseñaba que el Hijo de Dios no era Dios, o al menos no Dios en el mismo sentido que el Padre lo era. Para Arrio, el Verbo era la primera de todas las cosas creadas y a quien Dios había dotado con una grandeza y excelencia superior del resto de la creación. Su razonamiento era el siguiente: si el Padre engendró al Hijo, entonces el que fue engendrado tiene un comienzo de existencia. Por lo tanto, es claro que hubo un tiempo en que el Hijo no existía. Como podemos ver, para Arrio hubo un tiempo antes de la creación del universo cuando el Hijo tampoco existía, sino solo Dios Padre. Y no fue sino hasta el momento que el Padre decidió engendrar o crear al Hijo que el Hijo llegó a existir. El Hijo es entonces el primer ser creado por Dios y por consiguiente inferior u ontológicamente subordinado al Padre. Ahora bien, de la historia sabemos que Arrio promovía sus ideas de varias formas. Por ejemplo, desde sus sermones, cuando todavía estaba predicando en la iglesia de Baucalis en Alejandría, como también desde sus cartas. Pero hay algo más: por medio de canciones o himnos. El profesor Johannes Quasten escribe: el arriano Filostorgio cuenta que, para hacer popular su doctrina, Arrio compuso cantos para el mar, para el molino y para el camino y les puso música apropiada. Tenemos derecho a pensar que la Thalia, que es un poema doctrinal que Arrio escribió, contenía algunos de estos cantos. Alejandro, por su parte, creía que el Hijo de Dios era plenamente divino y por lo tanto coeterno con el Padre. Para el obispo Alejandro, el Verbo siempre había existido con el Padre. De hecho, Alejandro sostenía que pasajes como Juan 10:30, que dice: yo y el Padre somos uno, enseñaban no que el Hijo es el Padre, ni que dos personas son una sola persona, sino que el Hijo del Padre conserva exactísimamente la semejanza impresa del Padre, quien imprimió en él por naturaleza su semejanza en todos los respectos. Es decir, Alejandro creía que el Hijo es de la misma sustancia o esencia divina que el Padre. Él creía que el Hijo es Dios. Ahora bien, debido a que Arrio se negó a someterse a la doctrina bíblica que Alejandro enseñaba, en el año 321 después de Cristo, un sínodo local de obispos presididos por Alejandro censuró las falsas enseñanzas de Arrio y lo excomulgó. Sin embargo, este paso no
obtuvo el beneficio que ellos buscaban. Este paso no dio el efecto deseado, al contrario, la controversia se intensificó y entonces, por orden del emperador Constantino, se convocó un concilio de obispos en Nicea en el año 325 después de Cristo. Fue ahí donde Arrio por fin fue condenado como hereje por sus falsas enseñanzas. Ahora bien, en nuestro siguiente episodio hablaremos más sobre ese primer concilio. Pero antes de terminar este episodio, regresemos por un momento a los himnos o cantos que elaboró Arrio. Creo que lo que él hizo nos deja una importante lección, y es que las canciones pueden ser medios de propagación de falsas enseñanzas. Y aunque Arrio no creía que fueran herejías las que él enseñaba, lo eran. Hoy existen muchos cantos contrarios a la Biblia, es decir, canciones cuyos autores, tal vez sin intención de hacerlo, enseñan a los creyentes falsas doctrinas. Y por eso debemos tener cuidado. Y la manera de tener cuidado es siguiendo las palabras de Pablo, quien dijo que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes, con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones. Colosenses 3:16. En otras palabras, la forma para no cantar falsas enseñanzas es cantando los salmos, como también himnos y canciones espirituales que estén verdaderamente basados en la palabra de Cristo y en la doctrina que de ella fluye. ¿Lo haremos? Si lo hacemos, estaremos promoviendo las escrituras y la sana doctrina mediante nuestros cantos. Yo soy el pastor Luis García y gracias por acompañarnos en otro episodio de Teología para la Vida. Que el Señor te bendiga.